Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra sintonía de Conexión Juvenil Houston. Les saluda Yesenia Santos y es para mí un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Hoy nos estamos enlazando claramente por Conexión TV Juvenil a través del canal de YouTube, pero también nos acompaña la radio 7 Day, también a el último mensaje en Dallas, y se añade la iglesia que está de campaña esta semana, que es Maranata, y a la página web de ellos es maranatahoy.com, así es de que a cada uno de ustedes les invitamos a ir a visitar esta página web. Y hoy estamos, como se dice, de manteles largos. Tenemos a un predicador internacional entre nosotros, al pastor Andrés Portes de la República Dominicana. Ya hemos tenido el privilegio de estar con él en campañas como lo ha sido en la iglesia adventista de Sugarland, y hoy nuevamente nos unimos en el ministerio de la voz del Consolador en la iglesia de Maranata. Así es de que estaremos durante toda esta semana transmitiendo la campaña del pastor Andrés Portes titulada El valor de la praxis. ¿Y qué es praxis? La praxis viene del griego, es una palabra del antiguo griego que significa práctica, que es acción, y implica emprender una filosofía que difiere a la pura especulación. Así es de que comprender algo y además de comprenderlo, llevarlo a la acción. Y durante esta semana vamos a estar viendo cómo nosotros debemos de llevar el evangelio a la acción y no nada más quedarnos con el conocimiento de él. Y en estos momentos les invitamos a pasar al santuario donde se está teniendo el servicio de canto. Así es de que le pedimos a producción que mande la señal al santuario para poder disfrutar de estas alabanzas. Oremos. Te damos gracias en esta noche, querido Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración. Te invitamos para que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y nos ayude a poder entender el mensaje que a través del mensajero has preparado para cada uno de nosotros. Te invitamos de manera especial a ti, querido Padre, para que estés con nosotros a través de tu Santo Espíritu, y que la obra que vayas a hacer en este lugar la pueda hacer en nuestros corazones y en nuestra mente. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento. Hay un dicho que dice que no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos,
pero con los que somos y estamos, con esos comenzamos. Así que, bienvenidos. Ya les dijeron una vez bienvenido, otra vez bienvenido. Me dieron una lista, pero la lista pues, tiene bastantes nombres. Traigo 1, 2, 3, 4, 5 CDs que quiero regalar para aquellas personas que vinieron esta noche. Es de música. Aquí, a ver, vamos a, para no enredar. Adela Melgar. ¿Le gusta la música? Voy a pedirle a Melgar, sé que está simpático. Dele la mano, dele la bienvenida, por favor. Viene, allá está atrás. Tiene las manos ocupadas también, ¿verdad? Ahora viene con niños. Yanet. Dale un abrazo ahí. Él por ahí venía de vez en cuando y de cuando en vez. La bienvenida ahí. Oiga, el que escribió aquí. ¿Alguna vez ustedes cuando fueron a la escuela estudiaron taquigrafía? ¿Quién estudió taquigrafía? No. Taquigrafía, que es diferente a caligrafía. Caligrafía es el asunto de escribir muy bien. Pero taquigrafía, ¿qué era taquigrafía? A ver usted, ¿qué era? ¿Para qué se usaba la taquigrafía? ¿Quién la usaba? La secretaria. Especialmente cuando el jefe le gustaba hablar mucho. Y entonces escribía. Es como bueno, esto fue un poco del servicio de canto y también de la programación que se está teniendo aquí en la iglesia de Maranata. Y es la primera vez que Conexión Juvenil viene a tener una campaña en esta iglesia. Así es de que les compartimos la dirección. Estamos localizados en el 4606 Mangum Road, Houston, Texas, 77092. Así es de que estamos muy cerca de la iglesia de Bel Air. Para todos ustedes que quieren venir a visitar esta iglesia durante esta semana y escuchar los temas del Pastor Portes y recibir también una bendición de cada uno de ellos. Y como les mencionábamos anteriormente, la campaña de esta semana se titula El valor de la praxis. Y la praxis, como decíamos, es una palabra que viene del antiguo griego que significa práctica y llevar a la acción. Y dice que la praxis es una etapa muy necesaria para la construcción del conocimiento válido. Hay que llevar a la práctica para poder tener el conocimiento, porque si no, se mantiene solamente en teoría. Así es de que vamos a escuchar al Pastor Portes durante toda esta semana hablar acerca de cuál es el valor de la praxis, el valor de la práctica, de la acción en la vida cristiana. No nada más tener el conocimiento de la palabra de Dios y conocer de todas las maravillosas promesas que Él nos ha dado, sino que también llevar a la acción todo esto y vivir una vida realmente cristocéntrica que refleje el carácter de Dios, no solamente en conocimiento, sino que en acción. Y a la iglesia Maranata, como decíamos, está localizada aquí en Houston. Es una iglesia muy linda, como ustedes pudieron observar, en un lugar muy estratégico. Así es de que ustedes pueden venir y también a disfrutar y alabar el nombre de Dios con cada uno de nosotros. Y como decíamos, el pastor Portes, el pastor Andrés Portes, va a ser el orador durante toda esta semana. Y el pastor Portes tiene un ministerio muy lindo, que es el de la voz del Consolador. La voz del Consolador
da todo su material absolutamente gratis para todos aquellos que quieran escuchar los temas del Pastor Portes, pero especialmente aquellos que quieren compartir la palabra de Dios por medio de estos DVDs, de estos CDs. Así es de que los invitamos a que sigan con nosotros y hacemos un cambio para el santuario y allá vamos a estar disfrutando de un especial. Así es de que los invitamos a escuchar. Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, perdonó mi pecado. Volví como cada mañana, pensando porque es lo que me ama. Volví y con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Señor, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti entrego todo mi corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me limpió con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, perdonó mi pecado. Volví como cada mañana, pensando porque es lo que me ama. Volví y con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Señor, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Salvador, a ti entrego todo mi corazón. La honra y gloria siempre sea para Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, el versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. San Mateo 16, 27 dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa de los ángeles en nuestro medio. Gracias, Señor, por la compañía hermosa del Santo Espíritu y gracias por su presencia bendita. Damos gracias a Dios por los amigos y amigas que nos acompañan
gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero gracias también por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos y bendecidas en esta hora grandemente. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero que recibamos, Señor, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie La Praxis Familiar. Y hemos comenzado el enfoque del valor de la praxis. Y hablando del valor de la praxis, estamos mirando 4 versículos de la Biblia donde el Señor Jesús nos da un enfoque más o menos claro de lo que Él nos quiere enseñar acerca de cuánto vale la praxis. ¿Por qué la palabra praxis? Hemos dicho ya en temas anteriores que esa palabra aparece en San Mateo capítulo 16, versículo 27. Jesús dice que cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. Hemos dicho que la praxis es más que una práctica. La praxis es una experiencia. Es más que un concepto, es un estilo de vida. Y por ello hemos tomado algunas definiciones que son bien específicas y nos ayudan a entender esto de la praxis. Decíamos que una definición, praxis es una palabra del griego antiguo que significa una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Pudiera ser una definición muy filosófica, por eso buscamos otra definición que dice lo mismo. En la Enciclopedia Espasa Calpe ya compartimos. La Enciclopedia Espasa Calpe define praxis de esta manera. Es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Jesús nos está diciendo, cuando yo vaya, espero pagar a cada uno conforme a lo que el Evangelio hizo en su vida. Si es verdad que es un cristiano, entonces es una persona nacida de nuevo. Si es verdad que es un cristiano, entonces es una persona distinta. Pablo dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Por tal razón, Cristo viene a hacer juicio o a pagar a cada uno conforme a la praxis. Si usted es un cristiano, entonces usted tiene un estilo de vida distinto. Recuerde, Espasa Calpe dice que es una teoría o lección, proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Usted era una persona que no conocía a Dios, usted era una persona que no le interesaba el Evangelio, usted era una persona que no conocía la palabra de Dios, usted era una persona que no quería saber nada de religión, usted era una persona ajena de Dios, separada de Dios. De repente comienza a estudiar la Biblia y encuentra y descubre el trabajo de Cristo Jesús. Descubre el significado del Evangelio, descubre el propósito de Dios y entonces usted comienza a entender y comprender el plan divino para su vida. Descubre que Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se buscaron muchas perversiones. Descubre que aunque el hombre pecó y cayó, Dios no se retiró. Descubre que cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva no buscaron a Dios, pero Dios sí lo buscó a ellos. Descubre que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Descubre que usted no puede cambiar por usted mismo, pero el Santo Espíritu lo cambia y lo transforma de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y empieza a descubrir los tesoros de la Biblia y de repente se da cuenta que usted es más de lo que usted pensó que usted era. Dios lo hizo como un hijo de Él y lo creó a su imagen y semejanza. En otras palabras, es el plan de Dios
a través de usted darse a conocer. Y el pecado no dañó el plan de Dios, sino que lo hizo más glorioso. Porque a pesar del pecado, el Señor sigue salvando a los pecadores. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Por tanto, la praxis nos dice que el propósito, la razón de ser del plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué restaurar? San Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 dice que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces el plan de salvación, a pesar del pecado, el plan de salvación, a pesar que cayeron, el plan de salvación, a pesar del diablo, se encarga de restaurarlo, de transformarlo a la imagen del Señor Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oigan, ¿podemos complicar esto un poquito más y verlo en su dimensión? Nosotros somos el objeto de estudio de todo el universo, porque solamente en la tierra existe la palabra pecado. Sí, yo lo sé, el pecado empezó en el cielo, pero se desarrolló en la tierra. Y como es el único lugar en el universo que hay pecado, pues Dios se hizo hombre y vino a la tierra para pagar el precio del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es, ¿murió o no murió Cristo? ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? Sí, entonces el pecado ya está pagado. Cristo resucitó al tercer día y dejó bien claro que ganó, conquistó, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo y sobre todos los enemigos de Dios. Ahora podemos vencer en Cristo Jesús. Note usted el pensamiento del apóstol Pedro. Ponga cuidado en esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿a quiénes? Y usted dirá, ¿a quiénes qué? ¿A quiénes debemos anunciar las virtudes de Dios? Ok, ¿quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Dios. Y si nos llamaron a anunciar las virtudes, los valores, los atributos, los perfiles, las características de Dios, la pregunta es, ¿a quiénes tenemos que anunciarle esas virtudes? Mucha gente cristiana o religiosa no ha descubierto todavía que la idea del Evangelio es transformarnos a imagen y semejanza de Jesús para que el vastísimo universo conozca más y mejor los perfiles del carácter de Dios. No es el simple hecho de serse cristiano para que lo metan al cielo. Es más que eso. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 10. Veamos Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos rapidito. Hoy tenemos que hablar acerca de la praxis de la palabra. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí me detengo. ¿Cómo dice el pensamiento del apóstol Pablo? Para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios. Sea ¿cuándo? Ahora, dada a conocer por medio de ¿quién? Mi pregunta entonces, ¿tiene la iglesia cristiana un compromiso grande con el universo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ser cristiano es poca cosa o es demasiado grande el asunto? ¿Sabe lo que significa dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? En mi mente no cabe la idea de un cristiano que no estudia, de un cristiano que no aprende, de un cristiano que no profundiza, de un cristiano que no crece. En mi mente eso no me cabe. De hecho, ¿han oído hablar la palabra sellamiento en la Biblia? ¿Sí o no? Mire qué interesante. Vamos a dejar eso un minutito y vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Con quién hemos sido sellados? ¿Y qué significa sellamiento? ¿Y qué tiene que ver con esto? Vamos rapidito. A mí me encanta aquí porque aquí uno puede predicar sin ningún problema de tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Qué dice el versículo 13?
Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, ¿qué cosa dice? Mire qué lindo ahora. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice la Biblia ahora, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ponga cuidado, repitamos el versículo 13. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído, ¿qué habiendo oído? La palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es el Espíritu Santo? Las arras. ¿Qué es arras? Arrabón en griego significa garantía. ¿Tiene el Evangelio una garantía? Sí. ¿Quién es la garantía del Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Fuimos sellados con el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? Ponga cuidado ahora. Ponga cuidado. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, prometió un derramamiento grande y especial del Espíritu Santo a la iglesia, ¿sí o no? ¿Fue ese derramamiento especial en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo resucitó, sí o no? Sí. ¿Se derramó sobre los discípulos? ¿Les transformó la vida? ¿Le dio poder? ¿Removieron el mundo? Entonces escuche ahora. La palabra sellamiento significa un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Los que están siendo sellados son afianzados, despertados, capacitados, habilitados tanto intelectualmente como espiritualmente. No se concibe un cristiano sellado con una mente corta. Tiene que haber un crecimiento parejo, un desarrollo intelectual, un desarrollo del conocimiento de la ciencia de Dios. No leímos hace un momento Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y mira lo que dice el versículo número 10. No dice a los seres humanos, mire a quiénes dice. Efesios 3:10, leamos, rapidito. Efesios capítulo 3 versículo 10. ¿A quiénes debemos dar a conocer? Efesios 3:10. Efesios capítulo 3 versículo 10. Ahora sí. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y ¿quiénes más? Y potestades, ¿dónde dice ahí? En los lugares celestiales. No está hablando de seres humanos. Mi pregunta entonces, ¿tiene la iglesia un compromiso con los lugares celestiales? Sí. ¿Tiene la iglesia un compromiso de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales? Sí. Mi pregunta entonces, ¿es poca cosa ser cristiano? No. Es más de lo que podemos imaginar. Aquí me detengo un minutito. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Quiénes son esos principados y potestades en los lugares celestiales? Son criaturas que no son de la tierra. Si usted lee el libro de Efesios, capítulo 6, se dará cuenta cómo le llama Pablo en Efesios a todos esos demonios que cayeron. Aquí me detengo un minutito. Entonces, ¿tiene sentido la praxis? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y usted preguntará, un momento, pastor, espérese un momento. ¿Cómo eso? Entonces nada más tenemos que mostrarnos para que los principados y las potestades allá arriba sepan y conozcan el carácter de Dios. No, hay una misión en la tierra también. ¿Le parece bien si ahora buscamos un versículo que lo incluya a ellos y a nosotros también? ¿Me parece? Ya tengo un amigo aquí delante, le gustó ese versículo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Aquí está el versículo de mi amigo. Primera de Corintios 4, 9. Esa me gustó. Yeah. Primera de Corintios 4, 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Mire qué cosa linda. Porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo, número 1, al cosmos, número 2, a los ángeles y número 3, a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra.
¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y qué es el cosmos? Todo el universo. De modo que si usted es cristiano, lo han hecho maestro de todo el universo. Lo que Dios espera hacer con usted, compadre, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Somos más de lo que creemos, somos más de lo que hemos pensado. Y necesitamos saber quiénes somos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Antes bien, como está escrito, ¿qué cosa? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, ¿qué dice el 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo pregunto, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Mi pregunta, ¿ya las reveló el Espíritu o no las reveló? ¿Sí o no? Entonces, si ya las reveló, debemos saberla. Y si ya la sabemos, entonces nuestra vida trasciende el simple hecho de caminar por la tierra. Trasciende el simple hecho de ser un cristiano. Trasciende el simple hecho de conocer un concepto que se llama salvación. Porque la palabra salvación no es un concepto, es una persona que se llama Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces levante la frente, llene su cabeza con la Biblia. Y permita que el Espíritu le revele lo profundo, como dice ahí, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Espíritu ya las reveló. Cuando usted se encuentra con personas que piensan, cuando usted se encuentra con personas que se han dedicado a estudiar, cuando usted se encuentra con personas que le gusta profundizar, pero que no conocen la Biblia, pero que no conocen a Dios, y usted comienza a hablarle de estas cosas, se quedan absortos, se quedan estupefactos, se quedan anonadados, se quedan, espere, dígame otra vez. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Entonces ellos no entienden eso porque no son espirituales. Por eso Dios ha sido tan paciente con nosotros. Porque Él espera más que el simple hecho de enseñar una doctrina. Las doctrinas son necesarias, pero son el comienzo de una experiencia. Por eso Cristo dice, yo vengo a hacerle juicio conforme a la praxis. ¿Por qué? Si su mente cambia, usted cambia. Si su mente no cambia, usted no cambia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Usted es conforme a como usted piensa. Y aquí me detengo un minutito. Oiga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Verdad que esto es emocionante? ¿Es emocionante o no es emocionante? A mí me apasiona. Y me vivo frenando porque aquí tenemos un tiempo limitado. Pero esto es maravilloso. Póngase a pensar por un momento que cuando usted es cristiano, el universo entero lo está contemplando. Número 1, los hombres que están en la tierra. Número 2, los ángeles que están en el cielo. Y número 3, el cosmos, el universo entero, contemplándole a usted para conocer más acerca de la belleza del carácter de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? De manera que usted puede, ¿es lindo o no es lindo eso? De manera que usted puede permitirle al Espíritu que trabaje en usted para que se revele en usted la belleza del carácter de Dios. Ya no son palabras, ahora son hechos, es vivencia, es una experiencia cotidiana. Cómo te relaciona con tu esposa, cómo te relaciona con tus hijos, cómo te relaciona contigo mismo, cómo te relaciona con los demás, cómo es tu cosmovisión de la vida, cómo ves la vida, cuál es tu misión en la vida, cuál es tu visión de la vida, cuál es tu idiosincrasia en la vida, cómo tú piensas, cuál es tu estilo de vida, cuál es tu cultura de pensamiento. Es un todo completo. Ahora tu vida se convierte en un manual de estudio de los hombres, un manual de estudio de los ángeles y un manual de estudio del universo entero. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Eso es cristianismo y eso es praxis. Por eso Cristo vino a la tierra para mostrarse. ¿A qué vino Cristo? A mostrarse. Y por eso dice, bueno, yo soy la luz del mundo. Y cuando se va dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Se imaginan un cristianismo así? Vivido así. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Una pregunta, ¿es lo mismo ver en un video un pan acabadito de hornear que bota el humito así?
Y ver ese pan acá, ¿es lo mismo verlo que tenerlo delante? Entonces usted me está entendiendo. Nosotros somos ese alimento que la gente necesita conocer y comprender. Pero lamentablemente, en el mundo de hoy, tenemos un cristianismo muy religioso. Y la gente está harta y aburrida de tanta religiosidad. La gente quiere algo más real. La gente está cansada de las frutas plásticas. Quieren una fruta real. Tratarse con una gente real. No con un tonto. No se confunda. Cristianismo no es tontería. Oigan. Parece que me estoy poniendo viejo porque me está emocionando mucho el asunto del evangelio. Pero yo pregunto, ¿es emocionante esto o no es emocionante? Miren quiénes quieren lo que nosotros tenemos. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Miren quiénes quisieran estar en el lugar de nosotros. Miren quiénes quisieran hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y me alegra y me llena de emoción saber que Dios le dice, ustedes no, son ellos. Cosa linda, mamá. Dios decidió que somos nosotros los seres humanos. Que ningún ángel le toca hacer eso. Mire qué cosa linda. Versículo número 10. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Recuerde que estamos hablando de la palabra, la praxis de la palabra. Y estamos siguiendo el enfoque de Cristo Jesús. Nuestro punto de partida está en San Juan capítulo 8, versículo 31. Pero empezamos en Mateo capítulo 16, versículo 27 por la palabra praxis. La palabra praxis, que es una experiencia, es una vivencia, nos dice que estamos amparados y apoyados en la palabra de Dios. Porque hay una praxis de la carne, que es perdición, pero hay una praxis del Espíritu que está apoyada en la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12 nos habla del Evangelio, cómo vino el Evangelio. Y entonces enfoca en el versículo 12 cómo los ángeles quieren tener este privilegio. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando, ¿qué cosa escudriñaron? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Versículo número 12. Y ahora mire qué dice. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles, anhelan meterse los ángeles, anhelan profundizar los ángeles, anhelan envolverse los ángeles, anhelan experimentar los ángeles, anhelan anunciar los ángeles, anhelan sumergirse los ángeles. Y Dios le dice, no señor, eso le toca a ellos. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Entonces levante la cabeza, compadre, si usted es un cristiano. Llene su mente con la Biblia. Entre al mundo de la palabra para que el Espíritu haga en usted un milagro. ¿Le parece bien si entramos un poquito más a fondo? En mi país hay una playa que se llama Boca Chica. ¿Cómo se llama la playa? Una playa hermosa. Boca Chica tiene una particularidad y que usted puede caminar y caminar y caminar y el agua no le va a pasar de la cintura. Hay otra playa que se llama la playa de San Juan. Y usted puede caminar y caminar y el agua no le va a pasar de la cintura. Pero ahí, mamá, hay otras playas que usted se mete y el agua le pasa de la cintura. Pero cuando viene a darse cuenta, tiene 20 pisos para abajo. ¿Entendieron? ¿Le parece bien si nos metemos un poquito más abajo? A ver, ¿quieren o no quieren? A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es maravillosa. No sé ustedes, pero yo me gozo esta cuestión de predicar la Biblia. Una pregunta, ¿lo que estamos predicando tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Nos ha confiado Dios a alguien grande y glorioso? ¿Sí o no? Oiga, imagínese usted, ángeles, mirando aquí a mi amiga para entender y conocer mejor la belleza del carácter de Dios. ¿Cómo se explica eso? Es lo que la Biblia está diciendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Mire qué cosas nos dan cuando entramos a ese mundo.
cuando entramos a esa experiencia en la Biblia, mire a través de la Biblia qué recibimos, qué don nos da el cielo. Y esto sí que es algo sumamente increíble. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Siendo, ¿qué cosa? Que renacer. Volver a nacer. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Mi pregunta, ¿podemos renacer a través del evangelio de Cristo Jesús? ¿Nos predica el evangelio del nuevo nacimiento? A ver si o no. Y ahora dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Están listos para lo más hermoso ahora? Cuando vamos a poner esto bien sabroso y cuando se ponga más bueno, vamos a terminar para que tengamos que venir mañana. ¿Le parece bien? Cuando era jovencito, cuando era un adolescente o un puberto, en mi casa no había televisión. Televisión, usted está loco, la televisión era solamente para la gente que tenía dinero. Y eran a blanco y negro. Sí, soy viejo, tengo 55 años, así que no hay ningún problema. No habían celulares, ni computadoras, ni nada de esa cuestión. Bueno, sí habían, pero yo ni sabía que existían la computadora. Yo vivía en un lugar un poco atrasado, pero un lugar lindo. Y entonces, por las noches, íbamos a la casa habían 3 lugares donde había televisión, en la calle que vivíamos. O íbamos a donde los Mirambó, o donde Rafaela, o donde Minerva. Terminamos todas las tareas. Ustedes son chismosos, mira que se quedan calladitos yendo en mi historia. Y entonces íbamos a uno de esos 3 lugares a ver una película, qué importa qué película fuera, lo que fuere, pero a ver televisión, eso era una emoción, ver televisión. Pero se fastidiaba uno la vida cuando terminaba la película y decía, continuará. Ay. Oye, salíamos de ahí ardiendo, incómodo, furioso, porque no había ninguna seguridad de ver la continuación de la película. Porque la televisión era en esa casa ajena y si llovía no te van a dejar entrar, que no se cierra el piso. Y si a ellos les da la gana, cerraban la puerta. ¿Cómo le toca a tú la puerta? ¡Abre la puerta! ¿Cómo ve la película? Pero no se preocupen, aquí la película sigue mañana. Ponga cuidado ahora porque vamos a aterrizar. Dice Primera de Pedro 1:23. Ponga cuidado. Vamos a repetir otra vez este versículo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por favor, ponga cuidado el versículo. El versículo me está diciendo que yo soy renacido, vuelto a nacer, no de simiente corruptible. Mi pregunta, ¿significa este razonamiento que la primera vez que yo nací fue de simiente corruptible, sí o no? Sí, señor. Si usted lee Salmo 51, versículo 5, leámoslo rapidito. Salmo 51, 5, vamos rapidito. ¿Cómo fue la simiente donde yo nací la primera vez? Salmo 51, 5. Salmo capítulo 51, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si mi papá era pecador y mi mamá era pecadora, el negrito que nació, ¿cómo nació? Pecador. ¿O no? ¿Sí o no? Así que nací pecador, soy pecador. ¿Desde cuándo? Capítulo 58, versículo 3. Salmo 58, 3. Mire desde cuándo soy pecador. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Así desde que yo caí en el vientre de mi madre soy un pecador. Ahora una pregunta. ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Si la mate de manzana, ¿qué produce? ¿Y si es de naranja? ¿Y si es de mango? ¿Y si es de una manzana, un árbol de pecado, qué produce? Pecado. ¿Qué yo soy? Un pecador. ¿Qué produzco? Pecado. Ah, pero cuando peco, ¡ay, pequé! Compadre, pues eso es lo único que usted sabe hacer. ¿O no? Y nos sorprendemos, ¡ay, que pequé, que pequé! ¿Y qué te pasa a ti? Eso es lo único que tú sabes hacer. Si no pecas, es por lo que vimos estudiar ahora. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Se entendió la simiente corruptible? Si nací de un papá pecador y una mamá pecadora, ¿qué es lo que se espera? Un pecador. Pero gloria a Dios por el santo evangelio en Cristo Jesús.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Veamos la segunda parte y vamos a aterrizar. Primera de Pedro 1, 23. Mire qué cosa linda. Dice, siendo renacidos. Así que ya nací malo y pecador, nací con esta herencia de pecado, pero hay un renacimiento. Hay una simiente nueva. La primera es mala y pecadora y no se arregla ni cambia. No importa cuánta liposucción usted se haga, ni cuánto corte se haga, ni cuánta dieta lleve. Usted es un pecador, compadre, ¿o no? Hoy día, déjeme ver cómo digo esto. Déjeme ver cómo digo esto. Hoy día hay un engaño de la mente. La gente cree que por la dieta que lleva, los ejercicios en el gimnasio, lo bien que se ve, lo atlético que se ve, piensan que ya dejaron el problema del pecado. Mentira. No importa lo bien que usted se vea o lo perfecto que esté su cuerpo, usted es un pecador, ¿o no? ¿Sí o no? Déjese de cuento, que se sacó una costilla flotante, que se sacó la otra, que se ajustó aquí, que se cortó allá, que se emparejó allá. Hágase lo que le dé la gana, usted sigue siendo un pecador. A menos que nazca de nuevo. Y aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Dice el versículo, no de simiente corruptible. ¿Y qué dice ahora? Sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le pregunto, ¿está diciendo ese versículo que yo puedo nacer de nuevo? ¿Sí o no? ¿Está diciendo ese versículo que puedo nacer de una simiente que es incorruptible? ¿Lo dice o no lo dice? Y eso es lo trascendente. Cristianismo significa que usted nació de nuevo de una simiente incorruptible que viene del cielo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Vamos a leer rapidito. Primera de Juan 3, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Juan 3, 9. Mire qué cosa linda. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pregunta número 1. La simiente incorruptible que viene de lo alto, la simiente incorruptible que viene de Dios, ¿peca o no peca? No peca, dice aquí. Pero la simiente corruptible que viene de papá y mamá solamente sabe pecar. Y esa es la guerra que tiene el cristiano. Tiene dos simientes, la que vino de lo alto que no peca ni puede pecar y la que viene de abajo que no sirve, nunca sirve, siempre te arrastra para atrás. ¿No le pasa a usted como cristiano eso? ¿Le pasa o no le pasa? Entonces usted tiene que estar consciente, tiene que entender, tiene que comprender que usted tiene dos simientes. La de abajo que no sirve ni se arregla y la de arriba que no peca ni puede pecar. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y entonces se produce en usted lo que se llama la madurez espiritual. ¿Podemos ahora comenzar a poner la cosa linda para que se queden encantados de venir mañana? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Es lindo ser cristiano o no es lindo ser cristiano? Imagínese usted viviendo esa vida que usted tiene para que los ángeles conozcan mejor el carácter de Dios. Para que el universo conozca mejor el carácter de Dios y para que los seres humanos conozcan mejor el carácter de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Lo más grande que le puede pasar a una criatura humana es ser cristiano. ¿Es lindo o no es lindo? Ok, aquí hay una pregunta ahora. Y con esta cerramos para que mañana nos encontremos temprano aquí. La pregunta es, muy bien, Señor, ¿y cómo lo hace Dios? ¿No le parece buena pregunta? Fantástico, lo que usted dice es fantástico, maravilloso, pero ¿cómo lo hace Dios? Muy bien, maravilloso, pero ¿cómo lo hace Dios? Yo podría decirle, es un misterio, ningún misterio, la Biblia lo revela. No, la Biblia dice cómo lo hace Dios. Yo creo que es el mejor momento para dejar esto para mañana, ¿le parece bien? Así usted tiene que venir mañana. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios toma a un ser humano malo y pecador y lo cambia y lo transforma y le da de esa simiente incorruptible y lo convierte entonces en un mensajero del cielo? Hay una palabra linda que aparece en la Biblia que a mí me gusta. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a ver si aparece esta palabra. Los estoy encariñando para que el tiempo se termine y entonces se queden motivados y tengan que venir mañana. Sí, no está correcto eso, pero bueno, ¿quién le ha dicho a usted que yo voy a decir todo en una sola noche?
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Mire qué palabra más linda aparece aquí. ¿Cuál es la palabra? Así que, ¿qué dice la Biblia? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliaos con Dios. ¿Dice embajadores ahí? ¿Dice o no dice embajadores? ¿Qué es un embajador? ¿Quién es un embajador? ¿Qué es una embajada? Muy bien. Un embajador se supone que está en un país al que él no pertenece. El embajador, déjeme decirlo así, el embajador de Canadá en República Dominicana es un tipo que es canadiense. Pero la casa donde está la embajada canadiense, se espera y se supone que esa casa y ese terreno pertenecen ¿a quién? A Canadá. ¿Sabían eso? La casa y el terreno donde está ese territorio, eso es un territorio canadiense. Por eso hay gente que se asilan en las embajadas. Porque cuando entran, el país no puede meterse a hacer lo que le dé la gana. Y si lo hace, se mete en guerra con el país que representa esa embajada. Mi pregunta, ¿dice ahí o no dice que somos embajadores? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces mi casa es una embajada. No es de esta tierra, es del cielo, compadre. Así que usted no puede venir a hacer lo que le dé gana en mi casa, porque ese territorio de allá arriba, no es territorio de acá abajo. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Y cuando usted sale a la calle, usted sale a representar su país. En este caso, salimos a representar a Dios. Por eso dice que somos, 1 Pedro 2:9, somos linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le voy a dejar una tarea para que sepan dónde vamos a empezar mañana. ¿Quieren la tarea o no la quieren? ¿Cómo lo hace Dios? Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Eso va a empezar a estudiar mañana. Pero aquí viene mi pregunta. Aquí viene mi pregunta. ¿Ganó Dios el derecho de hacer en usted una persona nueva que le represente ante el universo? ¿Lo ganó Dios o no lo ganó? ¿Le gustaría a usted ser un embajador de Dios? ¿Una embajadora de Dios? Cuando usted se convierte en un embajador, embajadora de Dios, y en el camino se atraviesa con algún embajador, embajadora del diablo, ellos saben que usted es embajador de Dios. No una ni dos. En aeropuertos y en lugares me he encontrado con personas que sirven a Satanás y que con mucho respeto me dicen, cumpla con su misión que nosotros cumplimos con la nuestra. Y recuerdo un aeropuerto, alguien que me preguntaba, ¿y usted dónde va? Le digo, voy a tal lugar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y se sonrió y me dice, y yo voy a tal ciudad, tenemos una convención para nosotros pedir a las fuerzas del mal que los cristianos no tengan éxito. Él pensó que me iba a impresionar y que yo me iba a poner, Se equivocó, compadre, esto es una guerra. Nadie le ha dicho a usted que esto es un pasatiempo. Y entonces le dije, tremendo trabajo tienen ustedes, porque tenemos un Dios todopoderoso y un Jesucristo que nada, para él nada es imposible. Me dice, sí, pero los cristianos ni oran, ni leen la Biblia, ni ayunan. Están entretenidos. No sigo con el chisme, aquí terminé ya, ahí terminó eso. A la pregunta mía para usted, ¿le gustaría ser un embajador del Señor? ¿Una embajadora del Señor? ¿Es un privilegio o no es un privilegio para nosotros? Lo que estudiamos, ¿dice o no dice la Biblia que nosotros estamos para dar a conocer a Cristo, dar a conocer la imagen de Dios a los hombres, a los ángeles y al cosmos? ¿Lo dice o no lo dice? Ok, póngase en pie conmigo si hoy usted acepta el cargo de embajador, embajadora del cielo para representar y dar a conocer a Dios. Póngase en pie conmigo. Sí, está bien. Usted me puede decir, no, que yo no soy cristiano, que yo no soy religioso. Compadre, oiga lo que le estoy preguntando. ¿Le gustaría ser un embajador, una embajadora de Dios? ¿Quiere usted darle la oportunidad a Dios que venga su espíritu a su vida y haga los arreglos necesarios para que usted le represente apropiadamente? Esa es mi pregunta. Que
que usted es cristiano, que usted no es cristiano, que usted... No. Que es religioso, que no es religioso. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿quiere usted ponerse en las manos de Dios para que el Señor le habilite y le capacite a través del Espíritu y usted se convierta en un embajador, una embajadora del cielo? ¿Quiere usted permitir que el Espíritu Santo le prepare para que pronto el Santo Espíritu le haga partícipe de esa simiente incorruptible que viene de lo alto? ¿Quiere usted ser verdaderamente un maestro o una maestra de las cosas de Dios a todo el universo? ¿Quiere usted reflejar en su vida las virtudes, los valores, los atributos, las características, los perfiles de aquel que le llamó de las tinieblas su luz admirable? Esa es mi pregunta. Si su respuesta es sí, le voy a hacer una invitación bien atrevida. Mi invitación es, delante de Dios y delante de los ángeles y delante de todo el universo que nos está mirando, como ya estudiamos, atrévase a salirse del montón y venirse aquí conmigo diciendo: pastor, yo acepto el desafío. Yo quiero que el Espíritu cambie mi vida. Yo quiero ser un embajador del cielo. Yo quiero que mi vida refleje el carácter de Dios. Yo quiero reflejar la imagen de Cristo Jesús. Sálgase del montón y venga para acá conmigo. No me venga, no, que ya yo soy cristiano, que ya yo soy religioso. Yo no te estoy preguntando eso. Te estoy diciendo que si te atreves hoy a cambiar esa monotonía, esa inercia de tu vida cristiana y dejar que el Espíritu te active, que el Espíritu te anime, que el Espíritu te enfoque. El mundo se está perdiendo con tantas disquisiciones y necesita un testimonio cristiano. Salte del montón y pasa al frente conmigo y vamos a orar juntos en el nombre de Cristo Jesús. Esta semana se llama la praxis familiar y la esencia misma del estudio es el valor de la praxis. Querido, querida, si permites que el Espíritu Santo haga el cambio en tu vida, si permites que el Espíritu Santo te haga partícipe o participante de esa simiente incorruptible que viene de lo alto, si permite que el Espíritu te convierta en una persona práctica, tu relación contigo mismo cambiará. Tu relación con tu esposa cambiará. Tu relación con tus hijos cambiará. Tu ambiente familiar cambiará. Tu relación con los de afuera cambiará y tu vida se convertirá en un poder para la gloria de Dios. Ese es el punto. Atrévete a ser diferente. Era el título de un libro que leí cuando era un adolescente. En la portada había una serie de limones verdes y apareció un limón amarillo. En aquel tiempo que era un adolescente me dije, wow, debe ser duro ser un limón amarillo entre tantos limones verdes. Pero al pasar los años me he dado cuenta que si tú eres un limón verde, entre limones verdes, eres solo un limón. Pero si eres un limón amarillo entre limones verdes, eres un terrible limón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso ser cristiano significa amar y conocer a Cristo. Ser cristiano significa reflejar la belleza del carácter de Cristo. Es a eso que te estoy llamando. Levanta la mano conmigo y oremos a Dios y terminemos esta presentación. Dios eterno, Padre amado, nos movemos del lugar donde estábamos y levantamos la mano para decirle gracias, Dios, por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Gracias, Dios, por darnos a Cristo. Gracias, Dios, por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Dios, no estamos haciendo ningún compromiso con usted. No estamos comprometiéndonos a nada, ni estamos tampoco prometiéndole ninguna cosa, pero sí estamos dándole todo el derecho sobre nuestra vida. Venga usted, Dios, y haga en nosotros su voluntad. Venga usted, Dios, y cambie nuestra manera de pensar. Haga que amemos su palabra. Haga que amemos la oración. Despiértenos al mundo espiritual. Enfóquenos en la persona de Jesús. Usted dice en su palabra, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, Padre, fije nuestros ojos en usted. Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, Dios, ponga nuestros ojos en Jesús. Que por la contemplación seamos transformados. Que el Santo Espíritu pueda transformarnos de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Señor, gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.
muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, domingo. Estuvimos escuchando el tema por el pastor Andrés Portes. Como sabemos, todos los temas de él son de mucha bendición, así es de que a todos los que nos estuvieron sintonizando por los diferentes medios, por maranatahoy.com, por el canal 15.4 en Houston, también por el canal de YouTube en Conexión TV Juvenil, y también por radio El Último Mensaje. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. El día de hoy vamos a estar durante toda esta semana transmitiendo estas conferencias por el pastor Andrés Portes, al ser las 7 de la noche aquí en la iglesia de Maranata, que está en la ciudad de Houston, y la dirección es 4606 Mangum Road, Houston, Texas 77092. Así es que les invitamos a cada uno de ustedes a sintonizarnos y también a poder venir a la iglesia si está en sus posibilidades. Efectivamente, Yesenia, y esta noche, bueno, creo que tú, yo y todos los que tuvimos la oportunidad de estar aquí, quienes también nos estuvieron acompañando por medio de el internet, de la radio, fuimos bendecidos con el tema de esta noche. Y algo que quedó en mi mente fue que pecamos porque somos pecadores, y porque somos pecadores pecamos. Sin embargo, a pesar de que nosotros somos pecadores y a pesar de que el pecado está innato en nosotros, hay esperanza. Y el pastor lo mencionó, el Espíritu de Dios, cuando mora en nuestro corazón, puede transformarnos y puede hacer que nuestra vida refleje lo que Dios desea que nosotros reflejemos, porque estamos ahora sigue siendo vistos no solamente por el mundo en el que vivimos, sino lo mencionó, por los ángeles, por el universo. Así que esta noche fuimos bendecidos, estamos viendo cómo Dios se manifiesta, cómo Dios utiliza a diferentes personas para poder transmitir mensajes como estos, mensajes de esperanza, mensajes donde nosotros podemos ver que el amor de Dios sigue tocando nuestros corazones y desea que nosotros reflejemos su carácter y hagamos su voluntad. Les invitamos para que no dejen de sintonizarnos, para que quienes tengan la posibilidad de poder asistir y acompañarnos durante esta semana lo hagan. Es la verdad un gran privilegio que tenemos de poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios aún a través de estos medios y de hacerlo con libertad. Así es, Diane, y recordemos, como dijo el pastor Portes, que somos embajadores del cielo, y mostrar de que nosotros somos representantes del cielo es muy importante. Así es que les invitamos a que por favor le digan a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos acerca de estos temas que se están llevando a cabo durante esta semana, que nos sintonicen y también así poder introducirles a ellos un poco acerca de Dios. Así es de que al ser mañana a las 7 de la noche vamos a estar en vivo desde la ciudad de Houston para todos ustedes. Así es de que les esperamos. Hasta entonces se despide Yesenia Santos y mi compañera Diane Tax. Dios les bendiga.